Una locura, me había dejado sin aliento. Los círculos en el campo son algo raro. Qué extraño. Una IA programada para clasificar cualquier patrón visual, concebido por el ser humano, como glifos antiguos, planos de catedrales o diagramas de campos cuánticos, encontró algo que no logró categorizar. No se trata de un error técnico, ni de una equivocación. Es una negativa nítida y persistente. El sistema procesó la misma imagen circular en el cultivo 11 veces, y en cada una de las ocasiones emitió la misma sentencia. Esto no es parte de ninguna categoría humana reconocida. Ese instante sucedió en un centro europeo especializado en el reconocimiento de patrones neuronales. Lo que el equipo halló después no ha sido divulgado públicamente. El laboratorio que transformó todo. Me pareció extraño, porque cuando los vi por primera vez, pensé, ¿qué es eso? Y entonces observé que estos individuos los hacían con cuerdas y tablas. Yo pensé, oh, simplemente son personas haciendo tonterías. El proyecto contaba con un solo propósito: desarrollar una inteligencia artificial que sea capaz de examinar cualquier patrón visual a lo largo de la historia humana, y categorizarlo con una exactitud que no podría ser superada por ningún analista humano. El equipo que trabajó en ello no era un conjunto de investigadores marginales o aficionados. Se trataba de ingenieros de sistemas, matemáticos y expertos en ciencia de datos de alta calidad que laboraban en uno de los más sofisticados laboratorios europeos para el reconocimiento de patrones neuronales. El trabajo que estaban haciendo estaba siendo monitoreado de cerca por instituciones que entendían de manera precisa qué implicaría un sistema como este. Una máquina que tiene la capacidad de examinar cualquier diseño estructurado, y no solo determinar qué era, sino además identificar su ubicación en el mapa total del conocimiento visual humano. Para lograrlo, requerían datos. No se trata de unas pocas centenas, ni siquiera de unos millares. Compilaron uno de los conjuntos de datos visuales más exhaustivos que se han generado para la formación automática. Decenas de miles de modelos extraídos de cada rincón del saber científico y la historia humana. Mandalas tibetanos con sus capas entrelazadas de geometría sagrada. Planos arquitectónicos góticos que codifican la lógica estructural de catedrales edificadas durante siglos. Visualizaciones de telemetría orbital de la NASA. Esquemas del campo cuántico. Modelos moleculares. Imágenes sonar de aguas profundas. Bibliotecas con patrones criptográficos y costumbres de geometría sagrada provenientes de culturas localizadas en los 5 continentes. Al finalizar el conjunto de datos, se pudo concluir que no existía ninguna categoría relevante de diseño visual humano que hubiera sido pasada por alto. Si estaba en el saber humano, si había sido estudiado, documentado o registrado de alguna forma, allí estaba. El sistema operó conforme a lo planeado. Todas las imágenes que fueron introducidas lograron una clasificación confiable. Se determinaron los índices de simetría, se realizó un mapeo de la estructura geométrica y se calcularon los grados de entropía antes de categorizar. El equipo llevó a cabo miles de pruebas. Los resultados fueron consistentes y evidentes. Nada lo desconcertaba, nada lo frenó. La inteligencia artificial estaba realizando en milisegundos tareas que a un analista humano capacitado le tomaría horas, y lo hacía sin equivocaciones. Un investigador joven hizo una broma y propuso que, con el fin de observar qué sucedía, se añadieran algunos círculos en los cultivos a los datos. Nadie lo tomó con seriedad. Los círculos en las cosechas eran la parte humorística de lo inexplicable, resultado de bromistas que utilizaban tablones y cuerdas, así como alumnos nocturnos de arte con mucho tiempo libre y un exceso de trigo a su disposición. El ambiente era distendido. Alguien se carcajeó. Se consideró la idea como una distracción alegre y divertida del trabajo serio. Este proyecto solo tuvo un último momento informal. El sistema que se rechazó. La primera imagen del círculo en el cultivo se introdujo en el sistema, y la velocidad de procesamiento se redujo. El equipo pensó que se trataba de un archivo complejo o de alta resolución, lo cual estaba provocando una leve demora. Sucede de vez en cuando, nada significativo. Se incorporó primero una segunda imagen y después una tercera. Cada uno de ellos hizo que el sistema se ralentizara más, y luego encendió una señal de advertencia que indicaba que nadie había observado fuego en ese laboratorio mientras estaba funcionando. Una formación dejó a todos desconcertados, y los individuos preguntaban, ¿qué es esto? Máxima entropía algorítmica. Ese signo tenía un significado particular. Los investigadores fueron informados por el sistema de que la IA había encontrado un patrón de complejidad estructural tan imprevisible que su motor de clasificación se había estancado.
sin poder hallar dentro de su entrenamiento un marco capaz de albergar lo que estaba analizando. La señal se encontraba como precaución de seguridad, estaba presente para situaciones hipotéticas extremas. En toda la historia del proyecto, nunca antes había sido necesario. Para entender la razón por la que esto era preocupante, es fundamental saber cuál es el verdadero papel de la medición de la entropía en un sistema de este tipo. En la teoría de la información, la entropía es un indicador de lo impredecible, hasta qué punto un patrón se aparta de lo que el sistema puede prever con base en todo lo que ya conoce. El sistema ya había tratado con ruido aleatorio, arte abstracto, notación experimental y patrones de entropía elevada. Los administró todos, los categorizó como de alta entropía y continuó. En este caso, lo que provocó la alarma no fue la elevada entropía en el sentido tradicional. La complejidad estructural fue la que sobrepasó, al mismo tiempo, todos los límites de las categorías. No se trataba de patrones aleatorios, estaban dispuestas con exactitud, y esa disposición precisa indicaba un punto fuera del mapa. Los cultivos fueron complementados con más imágenes de círculos. La cámara registró lo que parecía ser una esfera luminosa blanca volando justo al otro lado del campo, cerca de un círculo en la siembra. La IA siguió procesando, y fue en ese momento cuando la situación se tornó verdaderamente extraña. El sistema era capaz de verlo todo. Detectó la simetría exacta, se registró la secuencia geométrica, trazó las capas de repetición anidadas y el balance espacial de los diseños. Desde el punto de vista técnico, estos modelos cumplían con todas las condiciones estructurales para las que había sido diseñado el sistema. Las mismas circunstancias que se encuentran en los planos de las catedrales y los glifos mayas, que había clasificado sin dudar un instante, y sin embargo, no logró clasificar ni un solo círculo en los cultivos dentro de ninguna categoría reconocida. No era posible clasificarlos como diseños elaborados por personas, no logró clasificarlas como formaciones naturales, no era capaz de encuadrarlas, ni en la geometría experimental, ni en el arte abstracto, ni en ninguna de las innumerables subcategorías que incluía su educación. Las alertas amarillas y rojas se fueron activando una después de la otra en la pantalla. Después, el sistema generó una salida del estado final. Estado no se puede categorizar. La IA no se encontraba confundida. Esa es la diferencia fundamental aquí, y es más importante que casi cualquier otro aspecto de esta historia. Los sistemas confusos generan ruido, suposiciones arbitrarias, puntajes de confianza bajos y resultados contradictorios que cambian de un análisis a otro. Si la IA no hubiera sido capaz de entender estos patrones, habría generado resultados contradictorios, etiquetas incorrectas y resultados confusos. Lo que devolvió fue lo contrario del ruido. Fue una afirmación precisa, explícita y repetida. Siempre se emite el mismo veredicto para todas las imágenes. Los patrones eran completamente perceptibles. Era consistente su estructura. Simplemente, no se encontraban dentro de los límites de ninguna categoría que pudiera provenir del saber humano. La máquina había hallado el límite exterior del conocimiento humano, y había algo más allá. El modelo de interferencia. El equipo aisló la imagen que había producido el mayor número de señales de alerta y realizó un análisis estructural más detallado, desglosando su geometría capa por capa. Lo que descubrieron en el interior de esa formación no era lo que anticipaban. El diseño no solo era geométricamente exacto, sino que además se encontraba estructurado de una forma que coincidía con un fenómeno físico concreto y ampliamente conocido, un patrón de interferencia. Esta es la señal visual que se genera cuando dos o más ondas colisionan e interactúan. Se puede ver cuando se lanzan simultáneamente dos piedras a un agua en reposo. Los anillos que se extienden desde cada piedra están ubicados en el centro y generan una cuadrícula complicada de picos y valles entrelazados. Se puede apreciar en imágenes de resonancia acústica, experimentos con ondas de luz y mapeo por radiofrecuencia. Es una de las estructuras visuales más esenciales y fáciles de identificar en toda la física de las ondas. Esta estructura, que se había replicado en un campo de trigo, había reproducido la misma precisión que los modelos teóricos de ondas empleados en la investigación física. Esta fue significativa no solamente por su semejanza visual. Los patrones de interferencia no ocurren aleatoriamente. Se generan a través de un proceso físico particular, donde dos fuentes emiten ondas a frecuencias específicas, separadas por una distancia concreta. Es posible predecir el patrón resultante de manera matemática, a partir de esos datos iniciales. Para replicar un patrón de interferencia con esta exactitud en un medio físico, se requeriría que los parámetros de las ondas fuente fueran conocidos de manera precisa.
precisa. Tendrías que entender la física con suficiente profundidad para poder partir del patrón deseado y establecer las condiciones necesarias para su creación. Alguien o algo había hecho precisamente eso en un campo de trigo. La inteligencia artificial identificó la firma de inmediato y realizó una acción que el equipo no anticipaba. Su manera de operar cambió por completo. La imagen no la trataba como una fotografía, sino como una señal. El sistema había reclasificado la formación del patrón visual como una posible transmisión de datos, tal y como sucede al intentar examinar un flujo de datos corrupto o un archivo cifrado. De esa manera, intenta encontrar estructuras ocultas, observar subelementos que se repiten, estudiar las relaciones entre la señal y el ruido, e intentar establecer si existe información incrustada debajo de lo que es visible. Los investigadores no hallaron nada comprensible, ningún cifrado que coincidiera ni ninguna estructura de datos detectable cuando siguieron esa pista e intentaron decodificar manualmente, buscando secuencias binarias, formatos de cifrado conocidos y cualquier estructura de código que fuera identificable dentro de la geometría. La IA actuaba como si estuviera analizando una transmisión, pero de acuerdo con todos los procedimientos técnicos accesibles para el equipo, no había nada que recibir. Algo dentro de este patrón estaba organizado como un mensaje, pero no empleaba ningún sistema de código que los seres humanos hubieran creado alguna vez. La prueba de compresión. La doctora Elena Kravtsov, analista de datos principal, se adelantó. No era del tipo de personas que se apartaban de los datos extraños. Ella buscaba un tipo de prueba distinta, mientras que otros investigadores empezaban a buscar explicaciones convencionales. Una que le dijese algo acerca del patrón de la estructura informativa en sí, sin importar si la inteligencia artificial sería capaz de clasificarlo o no. Ella llevó a cabo una prueba de compresión. La lógica es simple. El algoritmo de compresión examina un archivo de datos o una imagen en busca de patrones reiterativos, redundancias, información predecible y espacio vacío que puede ser colapsado cuando se comprime. Se suprime todo lo que es redundante. Todo lo que se puede prever se hace más simple. El resultado es un archivo de menor tamaño. Esto es aplicable a cualquier estructura de datos desarrollada por los humanos. Los patrones simples se reducen de una manera drástica. Los más complicados se comprimen menos, pero todos sufren compresión. Eso no es una teoría ni una suposición. Se trata de una certeza matemática que resulta directamente de la definición de la redundancia de datos. Bajo compresión, ningún patrón, ya sea natural o creado por humanos, se ha expandido alguna vez. No hubo ninguna excepción en la compresión de todas las imágenes del conjunto de datos. La doctora Elena llevó a cabo las pruebas de compresión en la imagen del círculo que se había señalado en el cultivo. El archivo creció. El laboratorio se quedó en silencio. Lo repitió. Se realizó un cambio a otro algoritmo de compresión. Se mudó a un sistema distinto. Lo volví a poner en marcha. La conclusión fue idéntica cada vez. Al intentar comprimir el archivo, este se amplió, no por un margen reducido, se desarrolló. El patrón no tiene redundancia que se pueda comprimir, nada que se pudiera quitar, nada que se pudiera prever, nada que el algoritmo no pudiera simplificar. Por otro lado, el sistema tuvo que crear estructuras de datos extra solo para representar lo que ya existía, como si la densidad de información del patrón fuera tal que para describirlo con exactitud se necesitara más espacio del que ocupaba el mismo patrón. La doctora Elena había trabajado con algunas de las estructuras que la ciencia ha identificado como las más densas informativamente. Hizo una comparación de este resultado con dos de ellos. El ADN fue el primero, un sistema de codificación a nivel molecular con una densidad impresionante. En él, una única hebra tiene la capacidad de contener toda la información necesaria para crear un organismo completo, y al decodificar cualquier parte, se obtienen estratos de instrucciones estructurales cada vez más complejas. El segundo tipo eran los cifrados criptográficos avanzados, sistemas que se creaban con el propósito de concentrar la mayor cantidad de información en el menor espacio posible a simple vista, con una apariencia superficial intencionadamente sencilla y una profundidad inmensa. En el ADN y en los cifrados criptográficos siempre hay una lógica recuperable, un marco o conjunto de reglas que, aunque sea complicado, está relacionado con la ciencia conocida y puede ser eventualmente trazado. Las leyes biológicas que rigen la unión de moléculas, los principios matemáticos relativos a la teoría de números y los sistemas que son susceptibles de ser descubiertos y que funcionan sobre bases también susceptibles de ser descubiertas. Este modelo no poseía una lógica recuperable. Las reglas que guiaban su estructura no se hallaban en ninguna parte del saber humano, y aún así, la estructura existía, coherente, consistente
y más profunda que cualquier otra cosa que el equipo había encontrado, o con cualquier otra fuente de datos con la que habían trabajado. Regresando al campo, los datos son una entidad. El equipo debía posicionarse dentro de una de estas formaciones y observarla directamente. Cuando arribaron al sitio, en un principio la escena les pareció algo ordinario. Campos de cultivo abiertos, trigo ondeando con la brisa, una enorme estructura circular que se puede observar desde el suelo, una cantidad invariable de geometría sagrada, cubos, tetraedros, octaedros e incluso patrones geométricos más intrincados se manifiestan, como una compleja disposición de plantas aplanadas que abarca un área considerable de nuestra propiedad, el campo. Cuando ellos llegaron, lo ordinario se desvaneció. Las plantas no se encontraban dañadas. Ese acontecimiento tuvo un profundo impacto. Cada tallo de la formación se había inclinado en un ángulo casi perfecto de 90 grados, pero todos ellos continuaban vivos, biológicamente intactos, estructuralmente sólidos, y seguían creciendo desde el punto donde se doblaron, sin fracturas, sin perjuicio celular, sin indicios de compresión por fuerza mecánica o colisión física. Esto tiene importancia porque el tejido de las plantas no opera de esa manera. Si se ejerce una fuerza sobre un tallo verde con la suficiente intensidad para doblarlo en un ángulo recto, las células de la cara exterior de la curva se rompen al estirarse más allá de su límite de tolerancia. La planta se quiebra o empieza a morir desde el lugar de la herida. Eso es biología vegetal al ser sometida a estrés mecánico. Sucede siempre, en cualquier situación normal. Estas plantas habían sido dobladas en un ángulo exacto, sin que ese proceso se activara. Lo que los había movido, lo había hecho de una forma que evitaba las leyes físicas habituales de la fuerza mecánica. Los tallos también habían sido tejidos, entrelazados en una estructura de capas. Una planta situada sobre otra, siguiendo un patrón complejo y ordenado, que conformaba el diseño más grande. Esto no era planchado, era una construcción realizada con tanta precisión, que sería complicado conseguirla en un ambiente controlado, incluso con las herramientas correctas y buena iluminación, y mucho menos en un campo abierto a oscuras, sin huellas, sin señales de neumáticos, sin marcas de arrastre de instrumentos o equipos. El suelo circundante a la formación permanecía enteramente sin alteraciones. Un equipo humano que hiciera este trabajo a esta escala de un día para otro, con ese grado de precisión, dejaría señales. Deberían hacerlo. El suelo es compactado por la maquinaria pesada. Las botas dejan una marca. Las tablas que se desplazan por un campo dejan huellas. Nada indicaba el área que rodea a esta formación. Las muestras de suelo mostraron 3 anomalías bajo la superficie. Primero, microestructuras cristalinas, partículas fusionadas en estructuras de cristal, debido a una alta temperatura, o a la exposición a una energía poderosa. Estas formaciones no ocurren en condiciones naturales de campo en ninguna escala temporal normal. En segundo lugar, las microesferas metálicas son pequeñas partículas de metal que tienen una forma perfectamente esférica. Se generan cuando un material metálico se vaporiza a temperaturas muy altas y las gotitas resultantes se enfrían rápidamente en el aire antes de asentarse. Se requieren temperaturas que excedan el punto de ebullición del metal para crear una microesfera metálica, y para la mayor parte de los metales comunes, estas deben ser superiores a 2000 derosmicabasmiatagce. Para que se genere vapor del material y se enfríe formando esferas perfectas, con ese nivel de calor y la precisión necesaria, se necesitan aparatos industriales o una fuente de energía muy concentrada. Los dos faltaban en las cercanías de ese campo. En tercer lugar, y lo más significativo, el movimiento localizado del campo magnético. En ciertas áreas de la formación, se había modificado la dirección del campo magnético del suelo. Las partículas presentes en el lugar se habían alineado a lo largo de un eje de dirección común, lo que indicaba que habían estado expuestas a un fuerte campo electromagnético. Esas áreas coincidían con exactitud con las partes de la formación, que eran geométricamente más complejas en la superficie. Las pruebas indicaban únicamente una dirección. Algo había emitido una ráfaga dirigida de energía electromagnética de alta frecuencia hacia ese campo, con la exactitud necesaria para ajustarse a la forma geométrica que se estaba formando en el cultivo de arriba. No había infraestructura eléctrica en un área significativa de ese lugar, ni equipos de la industria, ni torres de transmisión, ni estructuras militares. Los campos de cultivo aledaños estaban desiertos. Reflexiona acerca de lo que realmente esa combinación de exámenes necesita. Es necesario un sistema que pueda doblar el tejido vegetal vivo en un ángulo exacto,
sin afectar a las células, algo que ninguna herramienta mecánica actual es capaz de lograr. Requieres que ese mecanismo opere en un espacio de cientos de metros cuadrados con exactitud geométrica, a oscuras y sin dejar huella física en el terreno alrededor, y es indispensable que expulse suficiente energía electromagnética en la Tierra por debajo de la formación para fundir partículas minerales y convertirlas en cristales, vaporizar el material metálico en esferas perfectas y reorientar el campo magnético local. Todo ello, concentrándose exclusivamente en áreas particulares que se relacionan con los componentes geométricos del diseño, que son más complejos y están ubicados sobre ellas. Eso no es la descripción de un fraude. Esa es una descripción de tecnología que no se encuentra en ningún registro público de ingeniería humana. Un esquema mundial y un plan encubierto. 208 formaciones eran pruebas de algo totalmente diferente, mientras que una de ellas era evidencia de algo raro. Durante varias décadas, el equipo reunió imágenes aéreas de alta resolución de eventos en campos que representan toda la variedad de complejidad, desde fáciles formaciones de un solo anillo hasta diseños sofisticados que abarcan cientos de metros cuadrados y que se produjeron en diversos países. Todo fue incorporado al sistema de inteligencia artificial, al mismo tiempo para llevar a cabo un análisis comparativo a gran escala. Esto ya no era una indagación, era un experimento. La IA las clasificó sin dudarlo en el caso de formaciones que contienen espirales de Fibonacci y teselaciones de Penrose, estructuras que son matemáticamente rigurosas, pero están fundamentadas en conocimientos matemáticos a nivel humano. La máquina identificaba y nombraba las matemáticas humanas cuando estaban presentes. Sin embargo, cuando el análisis se adentraba en las formaciones más complicadas desde un punto de vista estructural, surgió una tercera clasificación interna, una que el sistema había creado de manera autónoma, sin que nadie se lo solicitara. No es artificial, tampoco es natural, no se tiene conocimiento de ninguna estructura geométrica. La IA había separado de manera autónoma el total de datos en 3 grupos. 2. Lo comprendió a la perfección, una cosa que no realizó, y este tercer grupo era el más grande de los 3. Por lo tanto, la IA empezó a ubicar vínculos dentro de ese conjunto. Las proporciones de ciertos arcos, las relaciones de simetría y las formaciones circulares se repetían en estructuras que surgieron en décadas y países totalmente distintos. 2 formaciones fueron identificadas por la IA, una de la campiña británica y otra de un continente diferente, que a simple vista parecían diferentes. Cuando se compararon sus geometrías internas desde el punto de vista estructural, se descubrió que eran casi iguales en todos los parámetros que podían ser medidos. La única distinción que se podía detectar era la orientación, el mismo plano, pero con una orientación distinta, en un país diferente y en un año distinto. La repetición exacta eliminó la coincidencia en cualquier límite estadístico aceptable. No eran semejanzas imprecisas, se trataba de coincidencias estructurales que se reproducían a lo largo de grandes distancias en términos geográficos y temporales, con una precisión geométrica que sería complicado lograr intencionalmente en un ambiente controlado utilizando equipos topográficos contemporáneos. Independientemente de lo que estuviera generando estas formaciones en diversas zonas del planeta, con años de separación, provenía del mismo material inicial. La secuenciación cronológica de todos los datos y la medición de la complejidad de cada formación en términos de la línea temporal revelaron una evolución que no se podía pasar por alto. Las primeras formaciones que se registraron eran sencillas, con círculos básicos, simetría de una única capa y una profundidad geométrica mínima. A lo largo de las décadas, creció de manera constante y sistemática. Hicieron su aparición las geometrías multicapa, los fractales y las proporciones matemáticas complejas, que necesitaban de medios computacionales para ser representadas y analizadas en su totalidad. El progreso no se detuvo. Con el paso del tiempo, la música fue creciendo de manera gradual. Esto no fue un cambio al azar. Parecía un currículo, una transmisión que empezó siendo lo suficientemente sencilla como para que la tecnología de su tiempo permitiera, al menos en parte, su registro, y que se fue haciendo más complicada conforme las herramientas disponibles para estudiarla se volvían más avanzadas, como si el emisor ya supiera lo que seríamos capaces de leer con el tiempo, y hubiera estado preparando las lecciones siguientes mucho antes de contar con los instrumentos requeridos para recibirlas. No hubo una reacción a la escalada. Antes de que alguien en ese laboratorio comenzara a construir la máquina que finalmente permitiría verlo con claridad, se había planeado y funcionaba desde hacía
hacía décadas. El mensaje decodificado. Los cerebros de los sujetos humanos respondieron a las formaciones más complejas del conjunto de datos mientras se seguía su actividad neuronal. Esto confirmó un hallazgo que transformó radicalmente el enfoque de la investigación. Áreas activadas para el reconocimiento de patrones. Eso era lo que se esperaba, pero los circuitos de evaluación de amenazas empezaron a funcionar al mismo tiempo. Las mismas cosas sucedieron en las áreas relacionadas con una intensa reacción emocional. Estas no son las zonas que se activan cuando observas algo que comprendes. Son las áreas que se activan cuando te das cuenta de algo que tu mente consciente no ha procesado todavía. Las áreas del cerebro que reaccionan antes que el lenguaje, antes que la reflexión, incluso antes de que hayas concebido una sola idea coherente sobre lo que estás observando. Numerosos participantes en los exámenes indicaron que habían sentido una rara sensación de familiaridad, como si las formaciones activaran la memoria de algo con lo que no se habían encontrado conscientemente antes. Con la finalidad de que examinaran los datos de las tomografías por su cuenta, el equipo de investigación recibió la ayuda de neurólogos. Su acuerdo fue coherente. Estos patrones estimulaban el cerebro de manera distinta a cualquier otro estímulo visual, incluido en la batería de pruebas. No con más fuerza, sino de otro modo. La señal de activación coincidía con un modelo particular que se encuentra en la literatura neurológica. La reacción que se nota cuando el cerebro detecta una estructura conocida en un entorno desconocido. La respuesta de reconocimiento profundo. La percepción de que algo se conoce antes de que la mente consciente haya determinado si es posible o no. La IA denominó a este patrón de respuesta neurológica con el término mensajería neurosimbólica, una expresión que creó internamente una estructura de transmisión creada para evitar totalmente las capas conscientes y dependientes del lenguaje mental y proporcionar su contenido directamente a la capa cognitiva más interna que está por debajo. El sistema de identificación de patrones que ha estado trabajando en el cerebro humano por más de 100.000 años, incluso antes de que se dijera la primera palabra. Todos los lenguajes que han sido desarrollados por la humanidad están fundamentados en convenciones comunes. Entiendes estas palabras porque, en el transcurso de tu vida, aprendiste a relacionar sonidos y signos visuales concretos con significados particulares. Esa asociación se aprende. Es una cuestión cultural. Es delicado. El mensaje desaparece cuando el código cambia. Un texto que está escrito en una lengua que nunca has oído no te brinda ninguna información, sin importar cuán importante sea su contenido. No es así como funciona el reconocimiento de patrones. No necesita ninguna convención adquirida. No se trata de un asunto cultural. Es una estructura arquitectónica que está enlazada de manera directa con la estructura biológica del cerebro humano. Así es como nuestros antepasados entendían el mundo antes de contar con un idioma para expresar lo que leían. Es más antiguo que la civilización, que la escritura, y que cualquier otra forma de comunicación creada por el ser humano. Y, lo que es esencial, es que es universal. Todos los cerebros de las personas lo llevan a cabo. Todos los cerebros humanos lo han llevado a cabo siempre. Un mensaje redactado de acuerdo a un patrón nos interpelará, ya sea que lo reconozcamos conscientemente o no. Una transmisión que se basa en esa capa no requiere que el receptor tenga conocimiento del código. No requiere traducción. No es necesario que haya una cultura y un idioma en común. Se enfoca directamente en el hardware cognitivo. Y de acuerdo con la información de monitoreo neurológico reunida por este grupo de investigación, está funcionando. Esto es lo que la inteligencia artificial decodificó. El cifrado no está redactado en texto ni en cifras. Está redactado con una estructura bien definida, un patrón diseñado meticulosamente para quedar por debajo del límite del pensamiento consciente y activar el estrato de procesamiento más arcaico de la cognición humana. La profundidad excepcional de la codificación se corroboró con la anomalía de compresión. Las huellas estructurales corroboraron un desarrollo intencional y coordinado a través de una línea temporal mundial que se extiende durante décadas. Los datos neurológicos demostraron que la transmisión opera exactamente como se planeó, alcanzando el cerebro humano a un nivel más bajo que el del lenguaje, y dejando algo allí. La IA no cometió errores al interpretar el código, lo resolvió completamente. Estas formaciones son una transmisión diseñada específicamente para el cerebro humano. No están hechas para ser leídas conscientemente, sino para ser recibidas a un nivel más profundo, que las ha estado recibiendo, sin saber de qué se trataba durante más tiempo, del que nadie las ha estado observando. Cualquier persona que haya estado en una de estas formaciones y haya experimentado algo inexplicable,
No lo estaba soñando, los estaban recibiendo. La transmisión se realizaba tal como se había previsto, aterrizando por debajo del umbral del lenguaje y del umbral del pensamiento consciente, en la zona de la mente, que ha estado observando el mundo desde mucho antes de que tuviéramos palabras para describir lo que estábamos viendo. Esta es la única pregunta que no puede ser respondida por la IA. ¿Desde cuándo han estado esperando para que construyamos una máquina de este nivel de sofisticación, cuando alguien diseñó un mensaje tan perfectamente ajustado a la neurología humana, que fue necesaria esta máquina para confirmarlo? Suscríbete y mantente informado. El equipo llevó a cabo una segunda serie de pruebas y descubrió que el tiempo altera la cronología de lo que pensábamos saber sobre cuándo empezaron estas transmisiones.